Dale. Hola, bienvenidos a Así que Hablamos. Ya saben, un espacio donde chismeamos, nos reímos y hablamos un poquito de psicología. Antes que nada, me presento, mi nombre es Mika. Yo soy Chino. Y esto es Sí que Hablamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, tal vez que ya lo han escuchado, pero nunca es demasiado hablar del duelo. Entonces, quisiera que nos cuentes, Chino, ¿nos puedes dar tal vez un concepto del duelo para entenderlo mejor? Cuéntanos. Bueno, sí, como tú lo dijiste, ha sido conceptualizado, se ha hablado muchísimo del duelo, pero para quien no sepa, para darle un concepto un poco más estandarizado, el duelo se refiere al proceso psicológico que atraviesan las personas a raíz de la pérdida de alguien. Una pérdida, la verdad. De una pérdida, no, pero está más enfocado sí. A la pérdida de alguien. Ahora, la cosa es que también han hablado mucho del tema de las fases del duelo. Eso también ha salido en 1,000,000 de podcasts, 1,000,000 de posts. Todo el mundo ha hablado de eso, entonces no vamos a enfocarnos tanto en las fases, las cuales son... Ya, no nos vamos a enfocar, pero sí vamos a hablar de ellas, porque de cierta manera nos podemos entender mejor. Y bueno, las fases son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Uh-huh. Pero... Claro, entonces, estas fases no es un proceso lineal. El duelo no es un proceso lineal. Es decir, no es que vas a atravesar por la primera, vas a pasar a la segunda, tercera, cuarta y quinta y se acabó el duelo. Sino que dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, puede que aparezca una u otra una u otra fase y en orden diferente. No tienen que ser las 5, puede que sean 3 y que sean, no sé, me imagino, la ira, la negociación y la depresión. Y después normalmente se tiene como este concepto de que son lineales porque se dice que la aceptación es como ya acabar el duelo, como cerrar el duelo. Pero la aceptación no es así. La aceptación no es que se acabó el duelo y ya. Sí, no hay un fin del duelo como tal, sino que lo procesamos de cierta forma que no afecte nuestro diario vivir, pero aún así podemos aún sentirlo, podemos aún llorarlo si así lo necesitamos. Entonces no es un olvidar, que a veces lo llevamos mucho como que ya olvídate de eso, sino que lo que nos ocurrió lo llevamos a otro lugar que nos permita avanzar a pesar del dolor que nos ha causado o nos esté causando esta pérdida. Entonces, bueno, ya que tenemos un poco claro sobre el duelo, sus fases, que no se acaba el duelo como tal, sino que bueno, se integra y lo vamos transformando, vamos a hablar de un poquito de nuestros duelos. Cuéntame, ¿cuál es tu primer acercamiento al duelo? Tal vez no tuyo como tal, pero tu primer acercamiento a una pérdida. El primer duelo que yo tuve, que mira, el que yo recuerdo, el más antiguo que tengo es cuando murió mi abuelito materno, porque yo tendría alrededor de unos 4 años, porque mi hermana aún no nacía. Y yo no entendía mucho lo que pasaba, porque él murió, entró a una operación de corazón y no salió. Uh-huh. Entonces fue algo bastante repentino para toda la familia. Y yo solo tengo un flashazo, porque a esa edad tampoco es que me acuerdo exactamente todo, pero me acuerdo haber estado como en la sala de estar de la casa de mi abuelita, y son como unas 3 graditas que hay para llegar a la sala de estar. Entonces yo estaba sentado ahí, estaba solo, por eso digo, no tengo muchos recuerdos, porque ¿por qué van a dejar a un niño de 4 años solo? Pero estaba sentado y solo vi cómo empezaron a subir mis tías, una en una, así, las gradas, y todos estaban de negro y todos estaban llorando. Entonces, en ese momento, yo no entendía lo que pasaba. O sea, no fue un duelo mío, pero fue mi primer acercamiento con la idea de la muerte, con la pérdida. Entonces, me parece que fue mi mamá la que me intentó explicar. Me dijo como que no, lo que pasa es que tu abuelito se fue al cielo, me parece que dice, pero me dijo no lo vas a volver a ver. Y en la cabeza de un niño fue un ¿por qué? O sea, ¿a dónde se fue? ¿Y cuándo regresa? Entonces fue bastante complicado, pero yo no entendía eso. Cuando ya entendí que mi abuelito no lo iba a volver a ver, en mi cabeza sí pasó una idea de
y uno se debe entristecer por eso. O sea, uno debe ponerse así. Claro, yo no entendía la relación, porque decías, es que me dicen que se va al cielo y que ahora es un angelito. Digo, frescazo acá. ¿Por qué nos ponemos tristes por eso? Pero después entendí la idea. O sea, fue mi primer contacto con esta idea de la muerte, que para los niños también es bastante complicado, ¿no? Están aprendiendo sobre la vida y se topan con una pérdida así repentina. Entonces es bastante difícil. Ese fue mi primer acercamiento. ¿Cuál fue el tuyo? Mi primer acercamiento con con una pérdida fue igual cuando se murió mi abuelito de parte de mamá. En sí, yo tenía 8 años. Sí me acuerdo de mi abuelito, pero justo no fue una pérdida tan mía, sino fue más de mi mamá, de mi familia. Uh-huh. Y me acuerdo del proceso porque mi abuelito estuvo mucho tiempo en el hospital, estaba sangre, me acuerdo que a veces me metía al hospital, así, que cuando ya dijeron que iba a morir, le decían a las sobrinas que se despida. Yo no pude entrar porque era muy pequeña, pero mis primos más grandes sí ingresaron para despedirse de mi abuelito. Entonces, más que nada para mí esta primera pérdida es importante porque algo que pasó, que sí recuerdo que me dolía a mí, era ver a mi mami triste. Entonces yo me ponía muy triste por ver a mi mami. Y yo como niña, y también como niña que aprende cómo se lidia con las emociones, o lo que ha escuchado, lo que le decía a mi mami es que no llore. Y mamá me dice y me reclama hasta ahorita que yo no le dejaba llorar. Y yo como que, o sea, era una niña, tenía 8 años, no sabía. Eso es lo que me enseñaste también. Sí, eso aprendí de ti, Entonces yo le decía como que me carga con esa culpa, que hablamos en el anterior episodio, si no lo han visto, me carga con esa culpa, pero eso también refleja mucho como a veces cuando tú no eres el de la pérdida, pero un ser querido está viviendo una pérdida, no sabes cómo lidiarlo. Y bueno, en mi caso, obviamente era una niña, no tenía por qué saberlo, ni siquiera entendía el concepto de la muerte como tal, pero sí denota mucho esto de no llores, deja de llorar, o no te pongas así. Entonces, bueno, mi mami dice que no procesó bien su duelo, gracias a mí. Y ese... Siempre metiendo una crítica a tu mamá. Mamá, por esto. Mentira, te amo. Pero sí, entonces esa fue como que mi primer acercamiento con una pérdida. Pero ya como un duelo como tal, ¿cuál sería para ti tu primer duelo? Es que eso hablábamos con mi hermana una vez. Obviamente ella no había nacido para este primer duelo que yo tuve, pero después cuando ella ya nació y empezamos a crecer, nosotros nos empezamos a dar cuenta que los abuelitos de nuestros amigos empezaban a fallecer. Bueno, y no solo los abuelitos, ¿no? Pero que personas cercanas a la familia. Y a nosotros nos parecía raro que no habíamos vivido un duelo o una pérdida durante bastante tiempo y de nadie cercano. Como tú dijiste, que también me pasó a mí, no era un duelo tan mío el de mi abuelito. Hasta cuando yo tenía como 21 años, que la vida dijo, ¿no has vivido un duelo? Toma. Ajá. Y ahí falleció mi papá. Eso fue un proceso ya súper fuerte porque tuvo varias aristas. Una de las principales que no sé, no he hablado tanto con mi hermana de cómo lo procesó ella, pero es que ella ya no vivía aquí, ella vivía en Holanda, entonces ella se tuvo que enterar a la distancia. Yo cuando era un sábado, y para colmo de colmos la vida que me quiso hacer así, fue un día antes de mi cumpleaños. Sí. Entonces, si no estoy mal, era como un sábado. Y yo estaba en mi cama, eran por ahí de las 9, 10 de la mañana, y me llama mi tío. Entonces digo, qué raro que me llame, porque no me suele llamar, pero digo, quizá, en mi cabeza pasó como que se confundió de mi cumpleaños y me va a decir ahorita. Entonces contesto, y me dice con una voz como bastante seria, no típica en él, atípica en él, me dice, hola Adri, ¿cómo estás? ¿Estás en la casa? Y yo digo, qué raro. Sí, ¿cómo así? Y me dice, lo que pasa es que estoy en la casa de mis abuelitos porque mi papá tenía un departamento ahí en la casa de mis abuelitos. Y mi cabeza primero pensó, pasó algo con mis abuelitos porque tiene una voz seria y me está llamando a esta hora.
y, y le digo, sí, o sea, y que yo estaba en la casa y me dice, lo que pasa es que creo que hice una pausa porque ya no sabía cómo decirlo. ¿Cómo le dices Claro. a una persona que su papá acaba de morir? Y dice, no, lo que pasa es que tu papá falleció. Entonces yo me acuerdo que estaba acostado y estaba con el celular y me levanté así, de una, y me quedé en un shock de que escuché eso y no escuché nada más. Escuché como 5 minutos más de la O sea, conversación. te dijo algo Me más. estaba diciendo algo así. Lo único que me acuerdo después de la noticia es que me había dicho que ya se iban a llevar el cuerpo porque habían decidido cremarlo directamente. Pero yo estaba mirando una pared, o sea, como me quedo así viendo una pared y escuchando, pero como no procesando lo que estaba pasando. Entonces, yo me levanto y yo estaba viviendo con mi abuelita materna y, y creo que le dije, porque tengo una laguna de todo eso, lo que pasó. Yo vivía cerca de mi padre y de mis otros abuelitos, estaba a unos 10 minutos caminando más o menos. Y no me acuerdo nada de eso. No me acuerdo haberme arreglado, no me acuerdo haber salido de la casa, no me acuerdo todo lo que estaba caminando. Y lo último que me acuerdo de la llamada es que me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿ya le dijiste a Vicky, mi hermana? Y me dijo, no, ¿quieres decirle tú? Pero yo también, o sea, porque dijo, no, ¿quieres avisarle tú o le aviso yo? Y le dije, no, o sea, como que si yo no podía procesarlo, ¿cómo le iba Claro, a ¿cómo decir tú vas eso a a mi decir hermana? eso? Y, y le dije, no, no, que le llame mientras yo voy. Entonces ya cuando llegué, estaba, o sea, el departamento de mi padre acá abajo y acá en la casa de mis abuelitos, en el segundo piso. Entonces yo subí a la casa de mis abuelitos y ya les vi, o sea, entré y le vi a mi tío así como callado, pero también como que estaba procesando lo que había pasado, procesando la situación y mis abuelitos sí estaban vueltos nada. Entonces me habían dicho que ya hasta que yo vaya, o sea, creo que ellos me llamaron ya cuando se habían llevado el cuerpo, entonces yo no lo pude ver. Ya fue directamente así como que me lo quitaron y no hubo, no hay despedidas, ¿no? Pero no Ujú. pude despedirme o verle. Te hubiera Entonces, gustado. yo creo que sí por un segundo duelo que después tuve, porque la vida se encargó de darme en una sola todo. Entonces, ya, yo me acuerdo que ya pasó el proceso, yo estaba intentando asimilar, hablé con mi hermana, creo que al siguiente día, porque por las horas de diferencia ya era tarde, Ujú. entonces creo que hablé con ella al siguiente día, pero ya centrándonos en el duelo, yo me acuerdo que el duelo de mi papá fue de mucha culpa. Por eso les digo que no es lineal y no tienen que aparecer todos, porque al principio sí, claro, fue una negación de no entender lo que estaba pasando, después sí, como una tristeza por lo que estaba pasando, pero después el resto del duelo fue pura, pura, pura culpa por la situación que también tenía con mi papá, o sea, el contexto también en el que se fue y muchas otras cosas, pero siempre me reclamaba a mí mismo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿O debí haber hecho esto? ¿O qué hubiera pasado? Con todo lo que hablamos del anterior capítulo de la La culpa y la culpa. responsabilidad, todas esas cosas me inundaban a mí. Ujú. Entonces Y, fue, y podríamos decir como que esa parte sería más la negociación, porque es como hubiera hecho esto, o qué pasa si hubiera hecho esto y hubiera sido distinto. o sea, la negociación para mí fue más enfocada en una especie rara de intentar compensar o llenar la figura de mi papá en la familia. Algo Ujú. así fue, como que si es que él hizo esto y ahora él ya no está, yo puedo cubrir eso o hasta qué punto puedo cubrir eso. O sea, una negociación como un intercambio de roles más o menos. Siento que fue así en mi familia. Entonces, tal vez pudo haber pasado, pero no recuerdo mucho. Eso ya creo que fue bastante tiempo después, pero lo que sí me acuerdo es que era el tema de la culpa, del qué hubiera pasado, del hubiera hecho esto Mm. y de arrepentimientos de cosas que pasaron, de cosas que se dijeron. Entonces, ahí yo empecé a entender como muchas de las cosas que yo le había dicho, a ver cómo lo explico. No quiero contar tanto, obviamente, pero para poner un poco en contexto, hubo un tiempo donde sí no me llevaba para nada con mi papá. Y fue una época muy conflictiva.
Entonces se dijeron de parte y parte muchas cosas como un poco fuertes, que ya viéndolo en retrospectiva yo me sentía culpable de haberlo hecho porque yo me sentía culpable de lo que le había pasado. Entonces después de como procesar todo esto, después me di cuenta que no era mi culpa, sino que también era las decisiones que él tomó a lo largo de su vida. Y, y fue ok, eso no me corresponde, hablando de culpa y responsabilidad. Qué buena sucesión de temas, porque se unen muy bien, pero yo me di cuenta de eso, de que no era no era mi culpa y que hasta qué punto era mi responsabilidad. Entonces me tomó un montón de tiempo. Eso pasó cuando yo iba a cumplir 21 y yo te puedo decir que para los 24 años terminé de procesar. Es decir, no es que tuve un duelo así a lo largo del tiempo, pero se quedaron esos ciertos retazos de que me movió, obviamente, como no te va a mover algo así, que primero los mandé como que para mi inconsciente y no les paré bola, y después cuando me puse a hablar, cuando yo me permití también hablar de eso, yo me di cuenta que no tenía tan integrado, elaborado el duelo, porque el momento en el que yo empecé a hablar sobre eso fue como igual un desborde súper fuerte que dije, no, aquí hay algo que no está procesado. Y de hecho también yo fui a mi psicóloga, la última que te conté, y fui con a hablar de eso también. Fue uno de los temas que trabajamos porque yo le dije, yo me di cuenta, yo pensé que lo tenía procesado y cuando lo saqué fue también como volverlo a vivir. Entonces dije, no sé, hay algo ahí que me está moviendo y hay algo que no estoy entendiendo por qué pasa. Entonces también lo trabajamos, eso también me ayudó como a cerrar un poco también el tema, o mejor dicho, integrarlo, elaborarlo, resignificarlo. Y ese fue ya el primer duelo que yo tuve propio. O sea, fuerte, así, a la vena fue el duelo. Sí, ahí, traca. ¿Y el tuyo cuál fue el primer duelo propio? Mi primer duelo propio siento que es muy significativo, la verdad. Mi primer duelo fue la muerte de mi primo. Tenía un primo que era como 5 años mayor a mí y él murió a los 19 años y yo tenía 15 más o menos. Sí, 15, así. Entonces, me acuerdo que justo, y yo viví la negación en el momento que me enteré, estaba haciendo deberes, todo bien, baja mi ñaño, y me dice, como, está en el teléfono, y comienza a hablar, y dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y se pone así, no, es que no puede ser. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, el Farid murió. Y yo, ¿qué? Es que tuvo un accidente. Entonces, no, dijo, tuvo un accidente y el Farid murió. Y yo en mi mente dije, está en el hospital, o sea, está en el hospital, o sea, mi mente se quedó que está en el hospital y van a ver qué pasa, pero no entendía el murió, o sea, no, es que está en el hospital y ya va a salir y está bien. Y entonces yo no comprendía, y me acuerdo que justo mis papás habían ido a una reunión de padres de familia en mi colegio y le fuimos a ver mis hermanos, a mis papás, y yo todo el camino llorando, mis hermanos serios, así, yo llorando, suben mis papás. Y pero ellos ya sabían, ¿o ustedes no sabían. Entonces yo lloraba. Y mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron tus hermanos? Dime qué te hicieron. Verán, así les estaba hablando. Yo digo, o sea, ¿yo qué le iba a decir a mi mamá? Además de que en reacciones les prometo, si pasan una situación difícil, no estén cerca de mi mamá. Les aconsejo. Te juro, es que es horrible. ¿Por qué? Porque entonces yo así 10 horas llorando y mi mamá, verán que le tratan mal a su hermana, que dice qué. Y en esto mi niña le dice, no, ma, es que el Farid murió. Y mi mamá, todo el camino gritando, llorando, pero así. O sea, mi mami siempre reacciona así en situaciones difíciles. Yo soy todo lo contrario, o sea, yo en situaciones muy, muy difíciles yo me entumezco y me quedo callada o lloro, pero en silencio, pero mi mamá es todo lo contrario. Me dijo, ¡ay! Gritaba todo el camino a verle a mi prima, porque es hijo de mi prima. Entonces, pero le digo, o sea, es mi prima.
y fuimos y ella gritaba todo el camino y yo solo como, por favor, no llores más, no grites más. Y seguía así gritando y seguía llorando. Y bueno, para mí eso fue muy, muy difícil por muchas situaciones. En primer lugar, creo que también hubo culpa porque cuando éramos pequeños nos llevábamos bien y luego hubo una separación con mi mamá y todo y ya no nos veíamos tanto. Entonces era y ahora, o sea, no nos habíamos visto en tanto tiempo, qué doloroso que justo, y nos habíamos visto meses antes, estuvimos en una piscina, nos reímos, bajamos al tobogán y todo, y luego ya pasó esto y era un no creer, o sea, porque tú sientes en la muerte que no te va a pasar a ti y no le va a pasar a gente que tú amas, o sea, le pasa a otras personas, pero no a ti. Entonces, decir como, o sea, ¿por qué está pasando esto y cómo me puede pasar? Y más que nada, alguien tan joven, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Entonces yo viví ese duelo para mí, como yo te decía, Chino, siento que fue un antes y un después de quién soy yo, porque me hizo cuestionarme muchos conceptos que tal vez antes yo no tomaba en cuenta, la vida, la muerte, que a ti también te pueden pasar esas cosas. Entonces esa temporada fue mucho de procesarlo, yo lo viví de manera solitaria, me aislé mucho, me alejé de mis amigos, me dediqué mucho a entenderlo, porque, bueno, para mí siempre ha sido un porqué. Bueno, creo que a partir de ahí entendí que yo proceso los duelos desde el porqué. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué entiendo de esto? ¿Qué representa para mí? Entonces, yo encontré la escritura como una manera de entender algo tan complejo como eso. También que fue muy doloroso porque, bueno, yo odio los funerales, los velorios. Ay, sí. Yo digo como, yo si me muero, por favor, y queda grabado. Queda constancia. Queda constancia, yo no quiero un velorio. Dicen que es una manera de procesarlo y soltarlo. Siento que lo podemos hacer muy distinto, como un ritual. Bueno, para mí sería distinto porque yo solo veía que venía mucha gente que no le conocía a mi primo y que para ellos era algo como, estoy aquí, en lo que sea. Y para mí era una pérdida tan grande y ver a la gente como vivirlo tan a la ligera, como que sientes que el mundo sigue viviendo a pesar de tu dolor. Entonces, eso es horrible, o sea, eso es como que yo veía que se acercaban a verle con un morbo y no entendía cómo la gente puede ser tan indolente frente a una situación así. Entonces, lo viví con mucho enojo, con mucha incertidumbre, el entenderme también qué represento yo ahí, porque no era, o sea, era como yo lo vivo y me duele porque es mi primo, pero mi prima cómo lo estará viviendo, que es su hijo, y mi primo más chiquito cómo lo está viviendo si es su hermano. Me acuerdo que todos le decían, sé fuerte por tu mami, y él no lloraba, y él era muy chiquito, o sea, él tenía 8 años, y él era muy chiquito, y le decían, sé fuerte por tu mami, tienes que ser fuerte por tu mamita. Y yo no era psicóloga en ese momento, pero decía, ¿por qué le dan esa carga tan pesada a mi primo? Y me acuerdo que él estaba súper así como que sí, estoy bien, o sea, así el fuerte. Y en una de esas yo le abracé muy duro y le saqué, o sea, como que sonó tac, así, o sea, de lo estresado que estaba, de lo tanto que cargaba, o sea, sonó así como tac. Y dije como que, qué horrible que le den a un niño una carga tan pesada. Entonces, sí, ese duelo me marcó mucho. Siento, y estuve, yo siento que tuve la negación y de ahí llegué a la parte de la depresión. Sí, tuve un episodio, digamos, depresivo muy fuerte, que tal vez no lo relacionaba fundamentalmente con él, pero ahora en retrospectiva siento que fue parte de el procesarlo y todo, que lo viví con mucho dolor. No, cuando lo viví, cuando estuve en esta fase de depresión, no decía, ay, estoy triste por mi primo como tal, pero creo que tuvo mucho que ver esta pérdida con ese momento de mi vida. Entonces sí fue muy difícil para mí entenderlo y procesarlo, pero también ahora que ya siento que lo elaboré, gracias, no, pero
al elaborarlo pude ver y entender mejor y cambiar mi concepto completamente de la vida y de mi vida y de lo que significa para mí la vida, la muerte, el apreciar lo más pequeño que existe, fue a través de este duelo. Entonces eso fue. Sí, hay varias cosas con las que yo también digo, o sea, me sentí muy identificado con algunas cosas que dijiste porque si te pones a pensar mucho sobre la vida y la muerte, ¿no? O sea, es que ahora incluso nosotros ya grandes entendemos el concepto de la muerte, pero cuando pasa algo así es como que te dicen, eso va a pasar y eso Sí, te puede pasar a ti, o sea, te va a pasar a ti, pero te puede pasar a cualquiera de los que están a tu alrededor en cualquier momento. Porque a mí también, eso justamente con mi papá también me empecé a cuestionar y dije, es verdad, o sea, mi papá tenía 55 años, o sea, no era tan joven como tu primo, pero Igual, se ¿no? entiende que es ajá, como una mediana edad, que aún se tiene cosas por vivir o tiene la expectativa de vida para él también era más larga. Entonces como que es un corte abrupto así en la historia de alguien que a mí eso me parece como interesante porque yo también me puse a pensar muchísimo de eso, de mira, por ejemplo, a mí lo que me pasó que incluso fue a raíz del primer duelo que te digo que fue de mi abuelito, fue el que a mí me impresionaba en las reuniones familiares de mi mamá. De vez en cuando salía el tema de mi abuelito y lo recuerdan con mucho cariño. O sea, ay, es que mi papi hacía esto, mi papi hacía lo otro, él nos llevaba, mis primos también, ay, es que mi abuelito y todo. Y siempre la conversación se acaba porque son cuatro mujeres y un varón de los tíos, ¿no? Entonces hay más mujeres que hombres y de la nada empiezas a ver como una a una van así como que llorando, se les salen unas lágrimas así y ya llega un punto donde todos están así como que se les salen las lágrimas, no están llorando, pero se les salen las lágrimas y entonces es como que ¡ah! Y ya, y se acaba. Ajá, entonces como que ahí dicen, bueno, hablemos de otra cosa, pero a mí me sorprendía eso, como la ausencia física de la persona no impedía o no cortaba con el sentimiento que dejaba, como que el legado que él tenía, más allá de las cosas físicas, eran las cosas o cómo marcó la vida de cada uno de los de nuestra familia, sí. Porque cada uno contaba algo distinto. Tal vez él tenía una rutina que todos se acordaban, pero alguien dice, no, es que él me hizo tal cosa, o él me ayudó con tal cosa, o él me hizo tal, así. Entonces, como yo me puse a pensar eso, qué impresionante que cómo nosotros, a veces sin buscarlo, marcamos en la vida de las personas de una manera en que no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, también con mi papá, sí fue más conflictivo ese mismo tema, porque yo también me empecé a preguntar cuál es el legado que él me deja en mí. Y había a mí lo que me hacían, que más o menos es como lo de tu primo chiquito, porque me empezaron a cargar de muchas cosas a mí de mi papá. Me decían, ay, es que él era tal cosa, entonces tú tienes que ser lo mismo. Un mensaje secundario, no me decían así, pero me decían, ay, es que, ajá, porque decían, no, es que tú tienes su sangre. Esa era la manera de decirme, si es que tú eres hijo de él, tú vas a ser igual. Y a mí, en pleno duelo también, yo también decía como que esto es lo último que necesito escuchar ahorita, que me digan que yo tengo que como que calzar los zapatos de mi papá, llenar los zapatos de mi papá. Y tal vez que también no querías tener sus zapatos. Exacto, o sea, es que también era eso, o sea, déjeme primero a mí procesarlo para después decir, bueno, ya, quiero o no quiero los zapatos. Sí. Pero no, es que él era muy tanto eso, pero yo veo lo mismo en ti, o tú tienes su sangre, tú eres su hijo. Y claro, yo también siendo hermano mayor fue de, maldita sea así, o sea, la gente espera que yo haga eso y va a ser un punto de comparación imposible de alcanzar porque como me comparo con mi papá si él ya no está aquí. Claro. Yo me estoy comparando con la historia o el recuerdo de mi papá. Entonces, primero eso, que te hace cuestionarte mucho sobre la vida y la muerte. A mí me pasó con mi papá que me recordó que estaba vivo. Que puede ser algo como que muchos lo asumimos o no lo tomamos en cuenta en día a día, pero después yo me acuerdo que me levantaba y decía, o sea, estoy vivo, o sea, de verdad estoy vivo, tengo vida. Claro. No sé si que suene ridículo eso, pero piensas que nunca te va a pasar a ti, pero cuando te pasa dices como que ajá, o sea, como que me puede pasar cualquier momento. O sea, y si me puede pasar cualquier momento, ahorita me doy cuenta de que no me está pasando. Sí, o sea, ese cuestionamiento fue fuerte y a mí tampoco me gustan los velorios, porque con mi papá no recuerdo si es que hubo un velorio o no.
creo que no, pero con mi abuelita, que esa es otra historia, con mi abuelita sí hubo un velorio, y yo me di cuenta que no me gustaba, porque, o sea, para mí era como un ambiente demasiado pesado. O sea, no fue tanto de que no es que seas fuerte o esto, o como que intentar apagar el sentimiento, sino que sí había una sintonía de que todos estaban ahí con mucho respeto y también con tristeza porque ya no estaba. Pero yo me sentía así en un ambiente que decía, no puedo, o sea, no puedo, no sé qué me pasa, pero me sentía súper incómodo. Entonces yo también entraba, me quedaba ahí un ratito y después salía como que a tomar aire y decía como, no, prefiero estar acá. Ahí me di cuenta que a mí no me gustan los velorios. Si me quieren hacer un velorio a mí, a ti no. A mí si me quieren hacer un velorio, eso es cuestión de ustedes, yo ya no voy a estar para decidir. Pero yo prefiero no ir a un velorio, Yo no pero les sí quiero ir a hacer cosas por eso, chicos. Ay, todos. Pero ¿sabes por qué existen los velorios? Para procesar mejor, como para soltar así, para enfrentar. No, los velorios existen, o sea, es que es una tradición. Sirve para los asistentes. Dicen, Sirven para los asistentes como para intentar procesarlo, ¿no? Para sacarlos tal vez de esta negación. Pero los velorios históricamente se hacían porque antes como la medicina no era tan avanzada, entonces a veces, muchas veces a las personas los mataban por error. O sea, decían, no, ya está muerto. Entonces, como habían muchos de estos errores, la gente empezó a velar a las personas porque los antes morían en las camas. Entonces la familia se quedaba 3 días ahí esperando a ver si se despertaba. Pero ya avanzó la medicina. Claro, porque pero yo les he dicho a muchos, verás, yo les he dicho a muchos como yo no quiero un velorio y me han dicho no es necesario porque así procesamos. Yo no me importa, o sea, yo no quiero y mi cuerpo, bueno, mi cuerpo ahí, o sea, no, yo no quiero eso para nadie que me quiera. No. Ni peor si es de esa razón. Si ven, sí se puede hacer algo distinto. Es que te iba a decir, no es que se hace para procesarlo, sino que antes se decía históricamente porque por si acaso no estaba muerto. Sí, hay una enfermedad que le pasó a un cantante con su esposa que tenía una enfermedad de que su corazón paraba y se le daba por muerto. Ajá. Y ella le había dicho. Y él se sí sería yo. Y le pasó y le enterraron. Es que y le encontraron en su Ay, con las de estas. Sí. Es que se une un montón porque ese es el dato. Antes los mataban por error, los enterraban vivos y después se empezaron a dar cuenta que sí, que había mucha gente que no estaba muerta de verdad. Y por eso les amarraban con un hilo aquí a una campanita arriba y de ahí nace la expresión salvado por la campana. Porque empezaban, ahí movían solo el dedito y sonaba eso. Así procesó bien su duelo. Una cosa lleva a la otra, pero por eso dice la expresión de salvado por la campana. Entonces cuando dijeron, en vez de enterrar gente viva, dejémoslo un ratito a ver si es que se despierta. Sería bueno. Entonces por eso hacían los velorios que sí eran como de unos 3 días. Y una vez que ya decían, no, se despertó en 3 días, ok, ahora sí, pero por si acaso la cadenita, el cordón para la campana y ya. Pero eso ya, claro, como te digo, sí, como tú dices, ya evolucionó la tecnología, ya evolucionó la medicina. Ahora ya se puede saber más, con más certeza, pero se quedó como tradición de que se debe velar a alguien para ver si es que se despierta. Solo que ya te digo, es como un beneficio secundario para los asistentes porque ahora ya no lo ponen como protagonista él, sino a los asistentes de yo necesito procesarlo. Claro. Mi mamá me había dicho, creo que con el duelo de, no me acuerdo quién era, pero habíamos hablado de este tema y mi mami me dijo como, lo que pasa es que yo creo que uno no llora por la persona que se va, uno llora por uno mismo porque uno es el que se queda con esa ausencia, uno es el que se queda sin esa persona. Entonces me decía, es como que lo veía un poco como si es que fuera un poco egoísta, porque si no estás triste por él, estás triste por ti. Pero, y también los duelos vienen con, siento que en sí, bueno, al hablar de muerte, justo pasa este proceso y que yo también lo entendí, yo lo viví, lo quería entender cuando murió mi primo y era el legado que tú dejas a las personas. Entonces también, o sea, fue mucho una crisis existencial después de la muerte de mi primo. O sea, me llevó a mí a vivir, pero la vida, ¿qué es? ¿Qué significa y por qué es tan compleja? Entonces era como, ¿qué yo tengo que dejar en las personas? Y también estaba en una etapa en la que me importaba mucho lo que pensaban las otras personas y me hizo preguntar,
qué dirán las personas si yo me muero, quién va a venir, quién no va a venir, o sea, ¿cómo me van a recordar? Sí, cómo me van a recordar. Y también esto lleva mucho a idealizar por la muerte, le idealizamos de esta persona, esta persona fue esto y vemos todo lo bueno. Y como están muertos, nos sentimos que no debemos permitirnos sentir, ¿me entiendes? Eso yo te decía, por ejemplo, hay estos mitos de si no le llores porque si le lloras no le dejas descansar, o justo si te estás llorando por ti, entonces es egoísta, y no necesariamente es así. Por eso también es tan importante hablar de los duelos, porque el duelo sí es un proceso tuyo, y porque es un proceso tuyo merece un espacio y merece también un nombre, y merece entender que no siempre lo vas a vivir desde ay, quisiera que esté aquí, o no siempre tuviste la mejor relación, o no siempre vas a ver la parte positiva de la persona que se fue, y está bien. Y si tú lo quieres vivir desde el enojo, vívelo desde el enojo. Si te cuesta tanto aceptarlo, está bien y lo puedes ir procesando de mejor manera, pero a veces hay esta exigencia de como tú no eres la persona que muere, entonces tú no mereces ese espacio, cuando al contrario, como tú decías con el velorio, yo ya no voy a estar, o sea, ¿qué importa lo que yo quiera? Es verdad, o sea, suena muy, muy duro, muy frío, digamos, pero es así, o sea, lo que importa eres tú, y este concepto de tu vida y cómo tú la quieres vivir a partir de esto que ha sucedido. Entonces sí, siento que a veces como sociedad somos muy duros respecto a cómo deberías o cómo se vive esta pérdida, porque le damos un lugar a alguien que ya no está. A mí yo me acuerdo que fue mucho de eso, o sea, yo me sentía culpable porque yo veía a mis abuelitos que estaban bastante tristes y yo no me sentía igual. Ya, ese fue también como de esos latigazos que yo me daba, que decía, ¿por qué no me siento triste? Y me decían, a mí, a mí no fue ya tienes que ser fuerte, o ya va a pasar, o ya no llores por eso, sino que yo no sentía. Yo decía, pero estaba, o sea, en una inhibición, un aplanamiento total, que yo pasaba las cosas y era como difícil, me contagiaba también de las emociones que estaban viviendo las personas a mi alrededor en las diferentes situaciones, pero yo me quedaba así de, debería estar triste, debería sentirme triste, ¿por qué no estoy triste? ¿Será que no le quería tanto? Y era también cuestionamientos, claro. Y después, en el momento en el que, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero yo tenía una novia en ese entonces y ella me dijo como que estás bien, o sea, pero no estás bien de que ya te pasó, sino de ¿estás bien? ¿Por qué no te pasa nada? ¿Qué onda contigo? Eres un robot. Entonces sí, y ya cuando yo me permití hablar de eso, ahí es que también fue como si una avalancha de emociones, y empezó ahí todo el duelo, pero ya te digo, o sea, no fue tan enmarcado como típicamente suele pasar, o como te pasó a ti con tu primo, que tal vez ese duelo empezó desde que te enteraste. El mío fue como un shock que perduró hasta casi la misa que le hicimos, que después fue así de... Y yo por eso quiero aclarar, yo quiero aclarar que a veces se dice que si no lloras es que estás bien. No, si algo te pasa y no puedes llorar o no puedes expresar o no sientes nada, no significa que estás bien. Es una alarma, es también una forma de saber que algo malo está pasando, algo está ocurriendo ahí. O sea, como mi primo, yo en ese momento tal vez no tenía el conocimiento, pero lo podía sentir, que no estaba bien que mi primo había perdido a su hermano mayor y no sienta nada. No sienta nada, claro. No estaba bien. No estaba bien que sea fuerte, no era lo correcto y no era sano también para él, o sea... Pero la gente piensa que sí. Que sí, o sea, que porque tú no lloras, entonces no te ha pasado nada o no te importa nada. Al contrario, puede ser hasta un poco más complejo el no poder experimentarlo, claro. Y experimentarlo y darte esa oportunidad para hacerlo o no permitirte sacarlo. Entonces sí, tenemos que ser un poco más compasivos primero con nosotros mismos y también con el resto, y tomar en cuenta que cada uno lo siente de cierta manera, lo expresa en diferentes tiempos, sí, de diferentes formas, de diferentes tiempos, y
Y también que no, el punto no es que deje de doler, sino el punto es que podamos, como personas externas, acompañar en este dolor como sea que la otra persona lo esté sintiendo. Ujú. Sí, entonces sí, eso es muy, muy, muy importante porque sí siento que no hay ese conocimiento y hay esta desesperación de ya, pues llora o no llores tanto, justo contigo. Si tú no lloras, mal, pero si lloras mucho, ¿qué hago para calmarte? Ujú. Sí, sí, de hecho, o sea, en el ejemplo, por ejemplo, de mi papá, me acuerdo que sí estaban intentando tranquilizar a mis abuelitos. Hay una delgada línea entre querer apagar la emoción y también como controlar una crisis. Porque claro, las personas tienen el derecho a poder sentirse mal, pero obviamente es una situación tan fuerte que te puede llevar a una crisis que tiene que ser manejada de cierta manera. Y, pero no es, o sea, es regularle, no apagar Sí. las emociones. Mis abuelitos, por ejemplo, estaban en crisis, le estaban haciendo lo que sea como para que un poco se regulen y poder hablar de eso. Y por eso es tan importante que nosotros nos permitamos desde antes de que ocurra un evento como este tan doloroso y tan fuerte y tan difícil y complicado, porque es complicado. Yo siento que lo más complicado es que justo tú también estás viviendo un duelo, como con mi mami. Te amo, mamá. Pero, pero, o sea, para mí yo estaba viviendo un duelo y era muy difícil y al mismo tiempo mi mami estaba viviendo su duelo que Ajá. era muy difícil Y se expresaban de manera y diferente. de manera diferente y yo necesitaba tranquilidad y necesitaba llorar en mi esquinita en paz, pero ella necesitaba gritar y chillar, Claro. realmente, sí necesitaba eso y está bien, pero es difícil tú también acompañarle o darte esta oportunidad si tú también lo estás viviendo con mucho dolor y eso sí siento que es muy duro y muy fuerte y hay personas que se cargan con esa responsabilidad de decir, bueno, ellos están sufriendo esto, yo tengo que chuparme todo y soportar. Sí, eso hizo mi tío, de hecho, eso le pasó a mi tío con mi papá, porque claro, viéndole a mis abuelitos así, que no estaban en una crisis, él tuvo que asumir este rol de, no sé, de llamar a medicina legal, de contarme a mí, de recibirme, Ay, no, de qué ver duro. todas Y hay esas gente que cosas. tiene que ir hasta la morgue a ver. Claro. O sea, Entonces, eso sí, a él yo sí le digo, pasó que fue de, me guardo todo esto y en algún momento lo podré sacar, pero este no es el momento para hacerlo. no, y qué duro, qué difícil, qué difícil. Claro, y cuando se guarda suele salir Peor. peor o de otras maneras, Sí. pero de que sale, sale. Sale de alguna manera, sí, qué duro que es y para esas personas sí, entiendo que la situación a veces te obliga, ¿no? Como decir, bueno, de Tim Marín yo, pero sí, a pesar de que en ese momento no puedas darte y permitirte ese espacio, eso, ¿no? Y bueno, o sea, también como estábamos hablando de temas de cómo acompañar a las personas, creo que lo que hemos hecho nosotros acá es un poquito de lo que pueden replicar, porque muchas veces se dice esto de no llores, o ya tienes que estar tranquilo, o ya pasó, y todo como que se intenta apagar. Pero si es que se dieron cuenta y prestaron atención a los otros cuando estábamos hablando, no hace falta a veces decir ninguna palabra. O sea, el simple hecho de estar y de escuchar le hace sentir acompañada a esa persona y de prestarle atención, qué es lo que está diciendo, qué es lo que le duele. Si es que empieza a llorar, no es ya no llores, sino de Sí. permítete llorar, yo estoy aquí tranquilo, tranquila, ajá, No, te voy a tranquilo. ayudar. Estate O sea, como tranquilo tú. que yo estoy aquí Sí, contigo, exacto, no como tranquilo de cálmate. Sí, o sea, tú me tienes a mí más que nada, porque yo me acuerdo que igual en la pérdida de mi primo era horrible que me digan como mi más sentido pésame, yo digo, déjame en paz, ni te conozco. Aléjate de mí. O me escribían igual mis amigas y era como, sí, lo siento mucho. Yo, no sabes lo que yo estoy sintiendo, cállate la boca. Entonces, bueno, también es distinto, ¿no? Depende de la situación, pero sí, Claro. sí es muy distinto eso que puedes estar viviendo y cómo tú lo quieres recibir. A veces, y bueno, yo creo que es más genuino cuando alguien que te ama está ahí para ti, que viene un desconocido y te dice, aquí estoy yo. Ajá. ¿Cómo te llamas? Sí, a mí también me pasó eso. Ahora es chistoso, ¿no? En ese momento también era raro porque yo creo que fue, no me acuerdo si fue velorio o misa, en algún evento que le hicimos a mi papá. 2021 estábamos saliendo de pleno COVID, entonces la misa iba a ser mitad virtual y solo para la familia
más cercana iba a ser presencial. Entonces estábamos unas 10, 12 personas, ¿no? Pero obviamente había mucha familia de mi papá, o sea, tíos. Mi abuelita tiene 112 primos. Y con todos se lleva bien. Entonces mi papá también les conocía a todos ellos. Yeah. Entonces yo voy saliendo así como movido por la misa, así después de llorar y todo así. Y se me acercan unas señoras que en mi vida había hecho y me abrazan, mi hijito. No, mi sentido pésame, claro. O sea, a mí también me lo decían porque yo soy el hijo. O sea, papás de hijos son más o menos los que siempre reciben la mayor cantidad de pésames. Entonces a mí, pero fue una fila que se formó como de, sin mentir, unas 15 personas que me abrazaban y mi hijito y unas palabras. Y yo también así de... O sea, gracias porque es como una manera de querer expresar que estás ahí presente y acercarse de manera respetuosa. Pero a la tercera persona yo les dejé de escuchar. Claro. A la tercera persona que me decían así... lo mismo. Ajá. Entonces yo también sí... Ay, a mí lo que me repetían por ser mi papá, ay, eres igualito a él. Yo, no. Sí, se formaron, o sea, pero literal se formaron porque estaban afuera esperando, afuera de la iglesia y nosotros salimos entonces mientras saludaban, iban pasando de uno, y yo así, gracias, pero ya estaba cansado así de decir, ya, o sea, no tuve tiempo de yo procesarlo, sino de salir, tomar aire y decir, ok, acaba de pasar eso y conversarlo, sino de tener que estar diciendo muchas gracias, no, sí. Pensé que... Habían algunas partes, mira, por ejemplo, es la diferencia en el acercamiento, porque cuando ya pasó toda la fila de saludos y pésames, mi abuelita se acercó a mí y me preguntó, ¿les conoces a ellas? Le digo, abuelita, no tengo idea quiénes son. Entonces después ella también se rió y me dicen, sí, todas saludante. Y ya después, o sea, cuando ya como que todos igual ya bajamos como un poco las revoluciones, estábamos afuera y ya llegaban a conversar. Entonces mi abuelita me dijo, ven. Entonces decía, te presento, él es el hijo del Albert, ella está, y yo así, eso es diferente porque ahora ya sí siento que alguien, ¿quién me lo está diciendo? Si no eran señoras cualquiera que me daban el pésame. Entonces sí, o sea, uno quizá dar el pésame de esa manera de decir, me enteré, debe ser difícil y quiero como ser parte de esto si es que me permites. ¿Por qué? O sea, ¿para qué tienes que ser parte? Yo no entiendo quién se inventó de que tiene que ir toda la gente que en algún punto le dijiste hola a un funeral. O sea, no creo que debería ser así o debería ser... Por eso digo, o sea, los velorios más privados, a veces sientes que entre más personas mejor, pero es mejor la calidad que la cantidad. Es que yo creo que tampoco decides eso, pues. O sea, si tú puedes decir, no quieres un velorio, ya, yo voy a ser el que tenga el velorio. Pero yo no, o sea, no pensaría que a mi velorio quiero que vayan 1000 personas. Sino primero, no tengo poder de decisión ahí. Pero segundo, creo que es como de decir, todas las personas en las que dejaste algo, todas las personas a las que marcaste pueden acompañarte, o sea, pueden estar ahí en el momento en el que te están velando. Claro. Pero a veces va la amiga del que perdió. Ah, sí, eso me parece una estupidez. O sea yo no, creo perdón, no voy a decir nombres. No sé si es que estás viendo esto. Pero mi hermana tenía una mejor amiga, que su hermana mayor fue compañera mía del colegio. Entonces, cuando pasó lo de mi abuelita, mi hermana me dijo, ya llegó X también. Ya llegó cosita. Y le dije como que, bueno. Y después regresó y me dijo, la hermana está aquí. Y yo sí, con la hermana yo no había hablado desde que me gradué. O sea, no había hablado con ella unos 4 años. Y llega también y me dice, ay, Chino, que disculpa, que lo siento mucho, que me ha sentido pésame. Pero se sintió... Falso. Como, o sea, vacío. Exacto, porque no es nadie. Porque también se veía que ellos estaban como que yendo o viniendo de otro lado. Porque normalmente en los velorios es así como de... Es que es algo como un protocolo, eso. Ajá, pero venían o iban a otro lado porque también vino el esposo, novio, no sé lo que sea. Y él no me dijo nada, no, o sea, solo saludamos. Pero también me dijo, lo siento mucho. Y nos quedamos ahí conversando un rato. Pero ya ni siquiera del tema, sino fue de, ¿cómo estás? No, bien, todo bien. Y después fue, bueno, ya me tengo que ir. Y así de, ya, gracias. Pero se sintió vacío, esa es la cosa, se sintió vacío.
se sintió, no diría como hipócrita, porque quizá ella quería hacerlo, pero como no habíamos tenido una relación, yo dije, no sabes lo que lo que mi abuelita significó para mí, no sabes lo que yo estoy pasando ahorita. Solo viniste como que casi porque mi hermana sí era mejores amigas, se entendió un poco más, pero eso fue como gracias, pero no, gracias. Me sobró, sí. Pero me sobró. No es esto de más. Sí, realmente es muy difícil esto de la pérdida y más que nada hablando de la muerte. Pero hay otros tipos de duelo porque sí pensamos que los únicos duelos que se presentan o cuando se presenta un duelo es cuando hay una muerte y no es así. Hay duelos, hay pérdidas que son invisibles que tal vez no tomamos en cuenta o las... porque justo... Las minimizamos. Las minimizamos y a mí me pasó, yo tuve... Sí fue una muerte, pero no fue una muerte de una persona, sino fue la muerte de mi perrito Pancho, que está ahí. Y creo que es, por un lado, sí es necesario acompañar, ya lo hablamos y lo reafirmamos, que no tiene que ser un acompañar por acompañar, pero en este tipo de pérdidas en las cuales se considera que no son tan importantes o que no deben vivirse de la misma manera o con el mismo dolor, siento que a veces es muy solitario para las personas que lo han tenido. Entonces, cuéntame, estos duelos, esta clase de duelos, lo vamos a hablar más como estos duelos invisibles. Entonces, cuéntame, ¿tú has tenido un duelo invisible? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo fue para ti? Sí he tenido, porque también de lo que la otra vez también me salió esto de duelos invisibles, no solo se trata, por ejemplo, en pérdidas de mascotas, sino que suele ser también incluso cuando tenemos un sueño o un plan y se cae y todo por lo que trabajaste ya no está. Entonces esos también suelen ser como duelos invisibles. Pero yo, identificando, mirando un poco atrás, yo también tuve un duelo con una gatita que yo tenía. Sí, siendo realistas, creo que el duelo que tú tuviste con el Pancho sí es mucho más fuerte que el que yo tuve, porque yo sé lo que el Pancho significaba, yo lo conocí también, pero mi gatita también fue como más, no estuvo tanto tiempo, o sea, fue la pérdida de que llegó en un momento en el que nos unificó bastante a mi familia, porque era una gatita callejera que simplemente un día se quedó en mi casa. Empezamos a dar comida y un día dijo, bueno, ya tengo nueva casa. Oh, qué delicioso. Ajá, entonces se quedó ahí con nosotros, ya nos tocó hacernos cargo, ya éramos pendientes, ya era como una más en la familia y le agarramos un montón de cariño, pero por temas de que justamente era callejera, ella no se quedaba nunca quieta en la casa y ella salía siempre, se iba a dar vueltas y regresaba. Entonces, durante un tiempo nosotros pensamos que bueno, que ella puede salir, se distrae y llega a comer y a dormir acá, no tiene ningún problema. Después, por lo que salía, empezó a agarrar un montón de enfermedades, pero, o sea, fue muy feo ver como esa decadencia también de ella, de que ya no comía, de que ya no era la misma, de que ya no salía. Entonces, de ahí, por si es que no lo saben, comparto el dato que me dieron a mí, los gatos son de casa, o sea, los gatos no es que les deja salir y van a regresar, los gatos tienen que estar en la casa por este tipo de cosas. Entonces, siguiendo con esto de que la vida me empezó a dar una y en la otra, pasó lo de mi papá, creo que fue unos... Ay, no era un gatito, porque tuve otra gatita que también pasó lo mismo, pero este gatito también, él se llamaba Toby. Ahí le tuvieron que dormir. ¿Ah? Ahí le dormiste. Ajá, y fue como a los 1 año o 2 años de lo que había pasado, no recuerdo bien la fecha. No, fue antes. Es que mi primera gatita se fue cuando estaba en el colegio, eso fue 2017. Después vino lo de... cuando ya te ibas a ir tú también a Holanda. Ah, sí. ¿Y entonces qué duelo tengo? Sí, yo tengo mis propios duelos. Pero bueno, no importa las fechas. No importa que fue como seguido, porque me acuerdo que sí, yo dije como que no, pobrecito, toca dormirlo. Y cuando lo dormimos, también fue, me sorprendió como que mi mami suele llorar bastante fácil, pero mi hermana y yo
como que nos desbordamos al mismo tiempo, porque nos dijeron, les vamos a dejar un ratito para que se despidan, que me parece la cosa más horrible del mundo, la verdad, eso también, No. porque nos dijeron sí, para que se despidan y solo acariciábamos así, no pasaba nada, ya lo veíamos, claro, era la tristeza, y después como que, según yo, mi hermana y yo estábamos tristes, pero no era como un duelo, no era así algo fuerte. Y después dijeron Es ya, que yo creo que hasta eso, como que tú piensas, bueno, yo, en mi caso no fue tan así, pero sí siento que cuando hay estas pérdidas, en ti también sientes que no puede ser tan fuerte porque solo es eso, ¿me entiendes? Ajá, o sea, como que tú dices, ajá. no, es que no me puedo poner así por una mascota. Una mascota, pero Y después nos dijeron ya, creo que nos habían dicho, ¿quieren estar aquí para cuando le pongamos la inyección? Y dijimos sí. Y me acuerdo que estaba acostadito así y era como que estaba medio como acurrucado y le pusieron y como que simplemente vimos que así como que se relajó, como que todo el cuerpo se relajó. Y en ese momento cuando vimos así como que se estiró, como que se quedó así dormido, nos fuimos en un llanto los tres, pero así como que llorábamos así, decía, no puede ser, así. Y yo también decía, es mi mascota, o sea, ¿por qué estoy llorando tanto por mi mascota? Pero decía, no, es que, o sea, yo me di cuenta, como que me di cuenta que el Tobit significaba mucho más para mí de lo que yo me imaginaba o de lo que yo tenía de manera consciente. Pues, ¿por qué me haces hacer este capítulo? Pero sí, o sea, me fui y fue un duelo un poco más corto también, lo puedo identificar porque fue bastante altruista, porque teníamos un montón de juguetes de él. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No, ¿a qué gato le damos? No conocemos ningún gato. Y mi mami averiguó y encontró que aquí hay una cafetería que se llama Gatorio. Es una cafetería que tiene gatos, tiene un montón de gatos. Entonces me dijo, vamos a donarles los juguetes. Y dijimos, claro, en vez de venderlos, de regalarlos, vamos a los gatitos que son rescatados, de lo que tengo entendido. Entonces fuimos y fue muy bonito ese como el cierre o como fue muy redondito así el poder resignificarlo, porque cuando llegamos, esos gatitos del Gatorio también tienen sus propios juguetes, pero si les traes nuevos juguetes les va a interesar un montón, porque son cosas nuevas que ya les llaman la atención. Entonces fue, creo que a la semana de lo que le dormimos, que fuimos a esta cafetería y estábamos con todos los juguetes, entonces teníamos 14 gatos así alrededor jugando con nuestros juguetes. Fue como que qué lindo así como ver que les está sirviendo las otras cosas y también rodearnos de unos gatos también que nos hacían acuerdo al Toby. Entonces sí, fue como que comimos y todo, o sea, fue bastante lindo, ya te digo, fue bastante corto. Ahora, ¿quieres contarnos del Pancho? Bueno, voy a contar del Pancho, pero tienen que dar like y suscribirse. Esa es la única condición. No. Si no hay like, no hay historia. Vean, yo tuve el Pancho, y bueno, el Pancho era mi perrito. Y el Pancho vino después de un duelo, porque yo tenía mi primer perrito, y lo tuve desde los 3 años hasta los 9 años, y le dieron veneno y murió. Entonces, para mí fue muy difícil, y es justo esto que les decía, que las personas no saben lidiar con la tristeza de otras. Y mi mami, como me vio tan triste, porque era mi perrito de siempre y que siempre había querido, mi mami dijo, ¿qué puedo hacer? Comprarle otro perro. Y me compré enseguida. Al día siguiente ya me compré el Pancho. ¿Así de rápido? Así de rápido. O sea, mi mami dijo, no quiero verle triste, te compro un perro. Y, o sea, se piensa si que... un perro te pone triste, un perro te pone feliz. Se pone feliz. Entonces, para mí fue difícil cuando le tuve el Pancho, porque el Pancho primero era bebé y tenía una personalidad completamente distinta al Fluky, porque el Pancho era bien salvaje, así como, mordía todo. Y yo viví ese duelo de mi primer perrito con el Pancho y fue triste para él también. Es como que terminas una relación y te metes en otra y siempre vas a comparar y siempre vas a decir así como que de... Así era, ya se debería ser. ¿Y por qué no eres así? Ajá. Entonces, bueno, mi relación con el Pancho fue un poco así como conflictiva al inicio y de mucho miedo, porque ahí yo creo mucho miedo de perderle al Pancho. Y el Pancho siempre fue, o sea, era un perro familiar.
de que, ay, mi perrito, pero mi mami le daba de comer, yo sí le tenía que sacar siempre, pero mi perrito. Pero llegó un punto en mi vida, cuando yo ya estaba pasando de esta etapa de adolescencia a la adultez, en la cual yo me tuve que hacer cargo del Pancho. O sea, el Pancho ya dejó de ser un perrito de familia. Y pasó a ser tuyo. Porque mi familia también ya cambió, ya no había todos mis hermanos, mi papá, mi mamá, no, ya solo era mi mamá y yo. Y ya pasó a ser mi perrito. Y bueno, él representó mucho para mí, porque estuvo en una situación en la que yo no quería levantarme, no quería saber nada de mi vida, pero la responsabilidad de tener a mi perrito era lo único que me movía. Igual como yo no tenía dónde estar, la responsabilidad de tener un lugar para mi perrito era lo que me hacía estar en algún lugar. Era prioridad también. Ajá. Entonces el Pancho representó así algo muy, muy importante. Yo me dediqué a, como era mi perrito de casa, solo era como que el Pancho malcriado y ya, el Pancho se pelea con todos y ya. Y luego ya fue la responsabilidad de enseñarle. El Pancho aprendió a dar la pata, a sentarse y todo a los 12 años. Porque le tuve al Pancho 15 años de mi vida. Entonces él representó todo eso que, como verme a mí también responsable, verme a mí capaz, cuidar de otra vida, me hizo cuidar de mi vida también. Y ya cuando le perdí, fue muy doloroso porque el Pancho, a pesar de que tenía mucha edad, siempre se veía muy joven, no parecía que era viejito. Y fue un proceso muy duro y muy difícil porque de la nada como que empezó a ponerse muy mal. Yo digo por varias malas prácticas veterinarias, pero se comenzó a poner muy mal, le tuvimos que operar, cada rato estaba sangrando, cada rato le pasaba algo, ya estaba mal de los riñones, ya estaba mal del corazón, y es algo normal del tiempo, pero aún así no lo quieres aceptar. Entonces sí lo viví como muy tortuoso al final, porque ya él estaba mal, ya no caminaba bien, ya estaba perdido, ya se despertaba en las noches y yo no podía dormir todas las noches porque tenía que levantarme a las 3 de la mañana hasta las 4:30, que él haga pipí, que se pueda dormir, y de ahí tenía que ir a trabajar. Entonces era muy difícil y muy duro y yo lo hacía con mucho amor, pero también era muy doloroso verle así. Entonces tuvo varias crisis, digamos, hasta que la última ya era como que veamos si sobrevive. Y yo le dije como, ahorita no, Pancho, ahorita no te vayas, espérame que me gradúe, porque él me acompañó en todo mi proceso que les contaba que me costó hacer la tesis y todo, y dice, solo espérame una semana. Y él se puso bien una semana, y luego se puso mal, de que ya el Pancho ya no podía moverse, ya no podía, ya estaba perdido, o sea, ya estaba agonizando toda esa semana y yo ya me iba a graduar. Entonces me gradué y él ya estaba muy mal y dije, le voy a dormir. Como fue preparado, le hice, y bueno, ahí busqué que mi despedida sea simbólica, busqué un arbolito para plantarle en su lugar favorito, que era donde vivíamos, y ahí compré el arbolito, le enterré. Bueno, fue el día que murió, que yo dije, el lunes te duermo. Y yo dije, pero él también lo decidió, porque cuando yo llegué del trabajo, él ya estaba agonizando, o sea, él ya agonizaba, ya todo mal. Llegó la persona, yo quería que sea en el lugar, en el césped, pero no se pudo porque estaba muy de noche y todo. Entonces nos fuimos a un lugar, a un cuarto, me acuerdo, por ahí. Mi papi dijo que le tenía, yo quería tenerle, pero mi papi me dijo que le tenía. Yo solo le cogí de la orejita y de ahí solo por un momento dije, no, mentira, ya no. Y de ahí ya le durmieron y mi papi le llevó amarcado y ya le había hecho el hueco para dormirle y le puso ahí y le sembramos el arbolito. Es una acacia, elegí una acacia porque dice, tenía un significado de que era un árbol medicinal.
que curaba, curativo, y el Pancho siempre fue esa medicina para mí. Entonces, eh, para mí ese duelo fue muy duro, como pueden ver. Fue muy difícil porque representaba muchas cosas para mí, pero también fue raro, porque a pesar de que el Pancho representaba tanto en mi vida, cuando murió yo sentí como que nunca hubiera pasado, o sea, como que nunca lo hubiera tenido al Pancho 15 años de mi vida. Y me despertaba y era como que nada, y me acostaba y era como que nada, sí tenía un vacío, pero y así he vivido ese duelo hasta ahora porque, bueno, es hace un año que pasó esto, pero no lo viví tan fuerte como cualquiera se imaginaría que lo iba a vivir. Pero a pesar de eso, yo, cada que hablo yo, o sea, depende de la situación, o sea, digamos, te puedo contar a ti y todo bien, y luego le cuento a alguien más y me desbordo, ¿no? Entonces ha sido ese proceso de hablar de él, de, de pensarlo, de pensarlo como que aún está presente, le tengo su arbolito que siempre voy, está cada vez más grande, le hablo, le digo que le necesito, o a veces le veo unas mariposas, siento que él me viene a visitar. Cuando le iba a ver al arbolito, le iba a poner agua, cuando era más chiquito, siempre aparecía una mariposa amarilla, y mi color favorito es el amarillo, y esa mariposa siempre se daba la vuelta alrededor mientras yo estaba con el Pancho. Entonces, siento que también cada persona le da un lugar, un significado, y que está bien que muchas veces me cuesta llorar respecto a este duelo, y digo, quiero llorar, y yo siento aquí que quiero llorar, pero no puedo. Y luego hay estos momentos en los que no puedo llorar, y eso es muy, no sabes cuándo pasa, porque justo yo recién entrada al trabajo, así todos como que sí, yo, mi perrito, y tengo a mi gatito, tengo a mi perrito, y tú, y yo tengo mi perrito, así, recién conocidos ya, y yo, mi perrito Pancho, y yo, así, y me acuerdo que una chica así se puso así como que fue incómodo, o sea, imagínate, recién me conocía, y yo así como que, mi perro, y ella así como, de que le pidió a otra chica que me consuele, así, por favor, haz algo con ella. Y este tipo de duelos es muy duro, justo porque no le dan ese lugar. Yo con mi primo era como que, déjenme en paz, porque todos me están diciendo mi más sentido pésame, no me importa, no quiero que me escriba nadie, pero con el Pancho sí quería que se pueda dar un lugar a este dolor, o sea, que la gente que se lo reconozca lo importante que fue en mi vida. Pero no muchos lo hicieron, o sea, no muchos dieron ese lugar de saber que perder el Pancho era como perder una parte de mi vida. Y sí, también eso me dolió, y se siente muy solo. También porque es duro, y viene esta culpa porque todos me decían, ya estaba malito, ya, o sea, como mejor para él. Y sí, pero era mi perrito y no quería hacerlo, entonces igual lo hice porque yo lo amaba más que nada, y estaba bien, yo sabía que tenía que soltarlo y lo solté, pero sí es difícil, a pesar de que era doloroso pasar por todo eso, sí es duro también soltarle a alguien tan importante. Entonces, sí siento que esos duelos no se los habla y se los vive muy en solitario, muy. También que te digan que, que no es la gran cosa, o que ya sabías que iba a pasar. Entonces, ahora estoy en un proceso de, yo amo los animales, pero no quiero volver a vivir eso en mi vida, pero me hace tanta falta un animalito en la mía que no sé cómo enfrentar, y creo que eso también es la muerte, ¿no? A veces qué difícil es aceptar la muerte que va a estar presente en tu vida, en ti o en otra persona. No, huimos del el dolor, pero también eso significa privarnos de experiencias muy bonitas, como tener un animalito que te llene tanto y que te aporte tanto a tu vida. Entonces, eso básicamente, espero que ya hayan dado like después de todo este llanto, pero ese tipo de duelos siento que
que sí, como sociedad, como personas que amamos a otras personas, como para nosotros mismos nos demos ese lugar de vivirlo y experimentarlo como sea que tengamos que vivirlo, que existan estos espacios para sacarlo, porque yo muchas veces siento como que quiero sacarlo, o sea, quiero llorarlo, quiero expresarlo, pero no puedo, y yo también en mí, sin decirlo conscientemente, pero siento que me freno y me limito y me guardo todo y no lo puedo expresar. Entonces, eso básicamente, chicos. Adiós. Fin del comunicado. No, es que sí, es un tema bastante fuerte porque creo que el resto de personas que lo hablan un poco más desde la teoría, desde las fases y del concepto como lo hemos hablado, pero nosotros lo hacemos un poco más personalizado porque son cómo lo hemos vivido nosotros, Sí. cómo lo hemos pasado, las veces que nos han pasado, y son temas que vienen bastante cargados de emociones. Uh-huh. Y claro, mira, como tú dices, es algo que como que tú no te permites a veces llorar, como que tú te frenas. No sé si es que sea porque tú también estás dentro de esta idea, como yo también, a mí también me pasó de que es una mascota y ya, o es que está mal y mejor dormirlo, pero sí, las mascotas yo pienso que son como esas partes incondicionales en nuestra vida, de que no importa cómo nos haya ido en el trabajo, por ejemplo, ellos siempre van a llegar y van a estar ahí. Ajá. Y te van a levantar el ánimo o te van a sacar de iras por lo que hacen, pero siempre están ahí, son bastante constantes. Entonces el momento en el que no están se nota más la ausencia. Uh-huh. Y ahí quiero repetir la frase que tú dijiste al inicio de este capítulo, de que justamente el tema del duelo no es superarlo, sino aprender a vivir distinto con esa ausencia, reconocer que sí, o sea, el Pancho no está físicamente, pero está ahí, está en la cédula, está en muchos lugares de aquí, y sobre todo como que sigue contigo, por todo lo que significó. El legado de él es toda la fuerza que te dio, toda la compañía que te dio, todas las alegrías que te brindó, y que también, claro, la pérdida como tal, el momento como tal es bastante difícil, pero es la manera en la que tú pudiste darle su espacio, su reconocimiento, y empezar también a resignificar con todo este tema de que sigue ahí en el árbol también, en las mariposas, en el resto de animales que también te pueden hacer de acuerdo. Entonces fue un capítulo bastante cargado, bastante fuerte. No sé si quieres agregar unas palabras finales antes de vernos. Sí, bueno, como final... su psicóloga de confianza, les quiere decir que, bueno, se permitan encontrar estos espacios para soltar, para expresarse, no importa el tiempo, no importa la pérdida o qué han perdido, quién han perdido, pero su dolor debe tener un lugar, y de la forma que ustedes quieran, y también para el resto, porque, digamos, a mí me pasa mucho de que hay estas pérdidas y yo no sé cómo enfrentarlas, es como, voy, no voy, la abrazo, no la abrazo, pero... O sea, tú como invitada, ajá, no como... yo como invitada, no, yo como ya la perdí, yo la que perdí, no, sino como, yo no sé cómo hacerlo, porque entiendo de que no es cualquier persona, pero quieres estar ahí, pero también el respeto, y yo ya viví eso de que un desconocido venga y yo no quiero ser ese desconocido. Entonces, que nos permitamos también respetar cómo la otra persona lo quiere hacer, y como decía el chino, que acompañemos. Y acompañar no representa cambiar cómo se sienta o la manera que lo está expresando, sino decirle, aquí me tienes para llorar, aquí me tienes para enojarte y decir todo lo malo de esa persona o de esta situación, y yo no te voy a juzgar. Entonces, no nos olvidemos de validar, chicos. No se olviden de hacerlo, porque es una herramienta tan poderosa, tan llena de amor, tan necesaria, y que nos hace mucha falta en la vida, en la sociedad. Y eso, y bueno, te amo, Pancho. Ya. Y tú ya. No, sí. O sea, yo sí lo alcancé a conocer también al Pancho. Es que no sé. Es difícil, la verdad, porque sí me acuerdo. Y se notaba mucho también como la cercanía que tenían ustedes dos. O sea,
han sido muy pocas las veces que he visto esa conexión con las mascotas. O sea, no quiero alargar más el capítulo, pero, por ejemplo, sí, solo me imagino cómo se debe sentir, porque también a mi tía tuvo una perrita que le duró un montón de años y pasó lo mismo, solo que también ella ahora vive en Estados Unidos y la perrita falleció cuando ella ya estaba allá. Entonces fue a la distancia, entonces no tuvo ese cierre. Entonces, sí, me imagino, solo me puedo imaginar porque no me ha pasado como tal lo difícil que debe ser también de que la gente no reconozca como tal lo que está pasando. Pero si volvemos al duelo en general, como para cerrar las ideas. Por favor, ya. Lo conversamos después de que acabemos el capítulo. Pero para cerrar un poco las ideas, sí, es un tema bastante fuerte que la gente como que parece entenderlo, pero que de verdad no sabe cómo procesarlo, cómo manejarlo, tanto propio como ajeno. O sea, como dijimos al inicio, es parte de la vida. Nosotros o alguna persona a nuestro alrededor va a vivir un duelo y sabemos lo que podríamos esperar, pero igual siempre seguimos siendo de no, ya no llores, no, ya tranquilízate, o mi sentido pésame. Ese es el problema, que queremos que el duelo tenga fin. Sí, y no poder vivirlo como tal. Entonces, sí, es que cada uno vive su duelo a su manera, en su tiempo, eso ya lo dijimos, pero sí, yo creo que lo que se pueden llevar de este capítulo es aprendan cómo acompañar en el dolor a alguien más, y no es apagando el sentimiento, sino validando, como tú dijiste. Creo que estoy repitiendo varias de las cosas que tú dijiste, pero es que tienes razón. O sea, las principales maneras de acompañar a alguien es estar presente. No hace falta que digas nada, puedes estar así también en silencio y validar, decir, me imagino cómo te debes estar sintiendo. Algo que, ¿sabes qué quiero decirles que no hagan? No hablen de ustedes, dejen de hablar de ustedes. O sea, tú ves a alguien así mal en un duelo y, ay, es que a mí también me pasó. ¿Qué me importa que te haya pasado a ti? Yo estoy mal ahorita. Eso también, ay, sí, yo sé lo que sientes. No tienes idea lo que se siente. Entonces, no hablen de ustedes, no se comparen. Es el momento de esa persona de expresar lo que está haciendo. Denles espacio, denles importancia y simplemente den esa presencia que le dé seguridad de que con ustedes es un momento en el que puede desahogar todo esto, que en caso contrario muchas veces se lo guarda. Esa creo que es mi recomendación final. Bien. Y bueno, ya saben, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les queremos mucho. Cuídense y mejorense como personas.